los argumentos que considere indispensables en pro de los intereses de sus defendidos. Es tan amable, doctor. Puede proceder. Gracias, señor juez. He escuchado también, como en el caso anterior, con mucha atención las argumentaciones de quienes me han precedido. Y créame, señor juez, que esta es la primera audiencia que yo veo que se piden 3 medidas de aseguramiento diferentes a la que ha presentado la Fiscalía. La Fiscalía presentó una, el de las víctimas presentó otra y el procurador presentó otra. No es que no se puedan presentar solicitudes con relación a los temas que ha abarcado la Fiscalía. Lo que pasa es que las referencias que se hacen es sobre lo que la Fiscalía ha propuesto y no referencias nuevas, porque entonces habría un marcado desequilibrio del defensor que tendría que enfrentar a 3 con posiciones totalmente distintas. Y le voy a decir por qué, señor juez, antes de empezar, porque este no es el comienzo, este era el final y comencé al revés. El señor abogado de las víctimas dijo que él podía solicitar medida de aseguramiento, claro que sí, pero hay que mirar un contexto, ilustre colega. Usted puede solicitar una medida de aseguramiento cuando la Fiscalía no lo haga, y cuando la Fiscalía lo hace, usted tiene que referirse a los argumentos de la Fiscalía, porque cuando usted hace referencia al peligro para la víctima, está colocando una argumentación nueva, poniendo en desventaja al defensor frente a las peticiones de quien tiene realmente la potestad de hacer lo que es la Fiscalía General de la Nación. Y eso sí, señor juez, no es permisible. Eso sí me hace a mí rasgar las vestiduras, porque aquí no estamos jugando, sino estamos hablando de un tema tan delicado como es la libertad. Entonces yo le pido, señor juez, que ese argumento del colega de las víctimas, cuando habla del peligro para las víctimas, así sea repetitiva la frase, no lo tenga en cuenta. No lo tenga en cuenta porque él no puede solicitar una medida paralela a la de la Fiscalía. Y yo tengo que referirme a lo que la Fiscalía ha pedido para hacer una argumentación consecuente con lo que estamos viviendo acá, porque o no también, señor juez, usted se enloquecería escuchando argumentos diversos, con posiciones diversas, saliéndose del entorno de lo que realmente es una solicitud de medida de aseguramiento. Pero el señor procurador también, garante de los derechos fundamentales en este proceso, aparte de otras situaciones que le corresponden a la Procuraduría, entra en ese juego perverso, por decirlo así, entre comillas, pero no hablo de que es una intención mala, sino que es perverso porque nos enreda el camino de una argumentación y nos pone en desventaja a los defensores frente a una petición que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, que es realmente, repito, la que tiene la potestad de hacerlo. Y no me van a criticar porque hablo duro, porque yo hablo así y no estoy desafiando a nadie, estoy solamente desafiando la oratoria. Y cuando usted solicita, honorable representante del Ministerio Público, que se tenga en cuenta a partir del artículo 309, usted desconoció que el artículo 309, la obstrucción de la justicia, no fue una solicitud pedida por la Fiscalía. Señoría, perdón un segundito, ante eso sí quiero tener claridad. No interrumpamos al abogado. Es que está acudiendo a situaciones que no solicité ni argumenté. Doctor, pero eso lo analizaré posteriormente. Que quería dejar claro que eso nunca lo mencioné. Correcto. Bien. Doctor, yo tomé nota y si quiere repetimos el audio. Y no tome como cosas personales las intervenciones, porque yo fui muy respetuoso con los 3. Y nunca, a pesar de que tuve la intención de hacerlo cuando usted se equivocó, no lo hice por respeto, no a usted, sino al ente que representa. Usted dijo claramente, y aquí tengo la anotación, dijo que la Fiscalía, los requisitos del artículo 309 y siguientes, y habló de la obstrucción a la justicia, porque yo aquí no estoy loco, aquí tengo escrito, obstrucción a la justicia, usted lo dijo, y si me equivoco, pídale al señor juez que me compulse copias, y me voy a una audiencia por estar aquí tratando de confundir al juez.
Usted que está tratando de confundirnos a nosotros. Perdón, doctor, pero concentrémonos Sí, doctor, en la sustentación jurídica y... Es que, señor juez, esa es mi sustentación. Pero, doctor, es que hay una confrontación ahí que realmente considero que no se debe... Doctor, si usted no me permite hablar, entonces yo me retiro como defensor. No, doctor, eso no, estoy refiriéndome ya a una posición que está usted asumiendo en contra directamente del funcionario del Ministerio Público, contra él, no contra los argumentos. Considero que debe orientarlo de una forma... bueno, doctor, entonces única. Hay una persona que aquí pidió obstrucción a la justicia, diferente a la Fiscalía. Una persona que habló y sus palabras se escucharon acá en mis oídos y habló de obstrucción a la justicia. No sé cómo se llamará la persona, ni qué cargo representa, pero no puedo permitir yo, señor juez, que aquí se hable de obstrucción a la justicia cuando no fue el petitum de la Fiscalía su argumentación. Es que cuando usted, señor juez, concede el uso de la palabra, es para que nos refiramos a lo que la Fiscalía ha solicitado, no para que creemos argumentos nuevos, porque eso generaría una nulidad de esta actuación. Y usted es garante de derechos fundamentales, y pues por eso es un juez constitucional que está sometido al imperio de la ley. Yo no me dejo intimidar, ni tengo aquí temor de decir lo que pienso, porque además lo que estoy pensando es lo que está aquí dicho, y estoy representando 6 personas, y tengo detrás a 6 familias que esperan de mí lo mejor, y creo que lo mejor es lo que estoy tratando de hacer. Entonces no puede, para terminar el tema de la víctima, no puede el abogado de las víctimas solicitar una medida de aseguramiento cuando la Fiscalía lo ha hecho con argumentos distintos a los de la Fiscalía General de la Nación. Y no puede ninguna otra persona que intervenga acá, llámese como se llame, utilizar argumentos distintos a los de la Fiscalía, porque generaría un desequilibrio, y de esa manera me salgo de ese libreto para entrar a responderle a la señora fiscal, que es la que realmente planteó unos argumentos juiciosos, que es los que voy a controvertir a continuación. Cuando uno solicita una medida de aseguramiento, tiene que someterse a un rigor y tiene que partir de unos requisitos constitucionales. Artículo 295, debe ser adecuada, debe ser proporcional, debe ser necesaria, debe ser razonable. Van 4 cosas. Pero no son 4 cosas simples, señor juez. Es el contenido del artículo 295, de que tanto he hablado yo en el transcurso de este día. Necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Ese es el primer punto, el primer puerto en el cual yo debo aterrizar para solicitar una medida de aseguramiento. Ese es el primer puerto. Y nadie llegó a él. Por lo menos trataron de arrimar a ese puerto tímidamente. Y no lo hicieron. Y la señora fiscal, cuando empezó a hablar, arrancó con el artículo 308, desconociendo que existía el 306. Cuando habla de otro requisito, que lo voy a colocar en una botella más pequeña, porque no tengo más grandes, sin que sea menos consecuente que los otros, el requisito del 306, la urgencia de la medida. 306. ¿Por qué una medida es urgente, señor juez? Hay que decírselo a usted. Porque estamos en una justicia rogada. $295. 306. Pero este 306 viene acompañado de otros aspectos, que es la existencia de unos elementos de conocimiento. Ni siquiera habla del artículo de elementos materiales probatorios, elementos de conocimiento. Y aquí nadie desarrolló ese artículo 306. Elementos de conocimiento.
Y aparte de los elementos de conocimiento, señor juez, no tuvieron en cuenta el tema de la urgencia de la medida. Y estas 5 situaciones son las bases para una medida de aseguramiento. De lo contrario, estaríamos frente a un país cargado por la responsabilidad objetiva, desconocedor de los criterios del derecho, un país donde solamente se valoran los elementos materiales probatorios de manera descarnada, señor juez, sin tener en cuenta otros aspectos que voy a considerar ahora. Entonces la señora fiscal, en su argumentación, habló de unos elementos necesarios para una inferencia razonable. Es decir, el artículo 308 nos ubica en un escenario distinto. Pero antes tengo que devolver un poco, señor juez, porque este tema es un tema de derecho constitucional. Y yo soy un simple penalista que medio orado por ahí los temas de la Constitución. El 295 habla de la necesidad de la medida y el 306 vuelve a tocar el tema de la necesidad de la medida y su urgencia. Entonces dice uno, ¿será que esta necesidad del 295 es la misma necesidad del 306 o se requiere una necesidad adicional? Esa es una discusión que nadie ha querido hacer. Entonces la señora fiscal, en su punto de partida, por el puerto número 2, el 308. Entonces se saltó 2 puertos, se saltó el 295, se saltó el 306 y arrancó con el 308. Habló de la inferencia. Y en la inferencia hizo un análisis, eso sí, juicioso, detallado, de elementos materiales probatorios. En el cual se detuvo gran parte de su discurso. Y luego tocó el tema de la inferencia razonable. Seguidamente, y sin seguir el orden riguroso que tomó la Fiscalía, planteó el tema de los requisitos objetivos. Y los requisitos objetivos, señor juez, si uno mira, obviamente que no admitirían discusión. La única discusión que admiten los requisitos objetivos es que para uno solicitar una medida de aseguramiento de corte intramural, dice la norma, tiene uno que mirar los que no son privativos de la libertad para determinar si alguno de ellos permite cumplir los requisitos constitucionales. Y si uno no hace un análisis del 295, tampoco podrá encadenar ese análisis con los criterios para solicitar una medida no privativa de la libertad. Es un asunto bien complejo, si estamos hablando de derecho. Yo le pido, señor juez, que usted esta noche sea justo, como debe ser, y yo sé que usted es un juez justo. No le pido que sea justo y bueno como el almacén, porque aquí no estamos hablando de benevolencia, estamos hablando de derecho exclusivamente. Pero volvamos al tema de la Fiscalía. Hizo ese análisis, pero no se tomó el trabajo de decir, señor juez, ¿por qué motivo? ¿Cuáles sí y cuáles no de las medidas de aseguramiento que no tienen corte intramural eran insuficientes para decirle a usted que debía optar por la más gravosa? Y ahí es donde está el test de proporcionalidad. Y ahora voy a hacer un análisis para la Fiscalía, el abogado de las víctimas, sin volver a tocar los temas que ya toqué, y otra persona que habló aquí también, cuando hablaron de proporcionalidad. Voy a sacar la proporcionalidad aquí aparte. Voy a traer la sentencia que habla de proporcionalidad, la que se atrevió tímidamente a hablar de proporcionalidad, señor juez. Aquí han dicho que la proporcionalidad es una balanza, y han dicho que yo coloco aquí un derecho y aquí coloco otro, como si estuviéramos pesando uvas con queso. Señor juez, mire, la sentencia C022 de 96 nos dice claramente que es la proporcionalidad.
Esa es la matriz de la proporcionalidad. Dice, el concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales. La adecuación, o sea que esa adecuación del 295 está metida, queda inmersa en esta. La necesidad del 295 queda metida en la proporcionalidad. Y dice la Corte, la necesidad es la utilización de los medios para lograr un fin. Es decir, que no existe otro medio menos gravoso, que fue lo que le faltó a la Fiscalía. Y la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo así que esta proporcionalidad tiene un concepto de otra proporcionalidad en sentido estricto? Proporcionalidad grande, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Y por qué en sentido estricto? Porque cuando yo estoy haciendo un análisis de afectación de derechos fundamentales como el de la libertad, estoy hablando de proporcionalidad en sentido estricto. Y cuando yo hago la proporcionalidad en sentido estricto, me toca entonces buscar una nueva botella y decir, cuando yo analizo la proporcionalidad, estoy automáticamente haciendo un análisis de razonabilidad. Es decir, cuando yo analizo la proporcionalidad en sentido estricto, estoy haciendo un análisis de la razonabilidad de una medida de aseguramiento. Y ese discurso yo esta noche no lo vi. Y consta, señor juez, que no me he dormido a lo largo de la audiencia. No vi ese análisis. Ese es el análisis que sugiere el profesor Robert Alexei cuando habla precisamente del test de proporcionalidad, que confundimos con el test de razonabilidad. Y aquí hablaron de eso, pero de manera muy sutil. Entonces, señor juez, usted es un juez constitucional, miremos el 295, miremos el 306 y saquémosle el corazón a la norma, la intención, el espíritu de la norma. La razón de ser del derecho que está allí y de los derechos de las personas que están acá, independientemente de lo que hayan hecho, porque es que hay otro criterio que aquí también se ha desconocido y que se ha mirado de una manera aislada. Ese parágrafo de ese artículo que se saltaron, dice claramente, señor juez, ese parágrafo de ese artículo 308, esa parte se la saltó la Fiscalía. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. Y ahí sigue otro cuento que no nos interesa ahora. Todos han apuntado a que el delito de secuestro es grave, que el hurto es grave, pero esa sola afirmación del tipo penal, de esa calificación que es provisional, efímera, que puede variar a través de un principio que se llama progresividad, inclusive la acusación puede cambiar. Es la única imputación que puede cambiar, señor juez, a lo largo del proceso, la que se haga jurídica, porque la personal y la fáctica no pueden cambiar nunca. Principio de progresividad. Entonces todos los argumentos que he escuchado apuntaron a la gravedad del hecho y apuntaron también a la calificación jurídica como si fuera una fuerza vinculante capaz de arrastrar todas las motivaciones jurídicas para que fuera el camino sine qua non para llegar a una medida de aseguramiento. Eso es un sofisma. Es un sofisma, señor juez, porque en el fondo se está desconociendo este parágrafo. Que justamente este parágrafo de pronto a veces no lo citan porque no se han dado cuenta que este parágrafo lo incluyó la 1760 de 2015, se lo trajo al código y se lo pegó allí. Ese pedacito pequeño
requiere un análisis de fondo, no de forma, de fondo. Entonces, claro, para un argumento es fácil decir, no, es que como los delitos son graves, vayámonos por la afirmación de que esa es la salida. Seamos carceleros, peligrosistas, el derecho penal del enemigo, acabemos con todo el que cometa un error y no analicemos si realmente están allí plasmados los criterios orientadores para imponer una medida tan drástica. Es decir, llegar a colocar un candado grande que suene y que se cierre detrás de la persona cuando ingresa, cerrando también detrás a la familia, sin hacer un análisis profundo. Eso no es lo que quiere la Constitución, ni la ley tampoco. Y la Fiscalía nos habló entonces, aterrizando de nuevo en lo que dijo la honorable fiscal, a quien respeto porque ha sido muy juiciosa en su argumentación. Numeral segundo, habló del peligro para la sociedad desarrollando el artículo 310. Habló de la gravedad, habló de atentados que tienen gran incidencia en la comunidad. ¿Qué está diciendo con eso la honorable fiscal? Calificación jurídica provisional. Está metiendo la idea de la calificación jurídica para justificar el 310. La gravedad está en el texto del 310, claro, pero todo apunta hacia la misma calificación. Mediante el uso de armas de fuego, hay un lapsus de la señora fiscal porque más adelante aclara que las armas de fuego eran de juego. No lo dice en sus palabras, pero yo lo digo en las mías, que es igual. Eran armas de juego, no de fuego. Claro que no estamos hablando que estaban siendo utilizadas para un juego, estaban en una situación que todavía no se ha esclarecido porque estamos frente a una presunción de inocencia. Las armas blancas. Habló la señora fiscal de la violencia sobre las personas. Y todo eso apunta ¿a dónde? A la calificación jurídica. Habló de los tipos de bienes jurídicos que se afectan con esa conducta, que ponen en riesgo la integridad física. Hasta dijo, no basta decir a la hora del té, pues lo podemos decir también a la hora del café, a la hora del desayuno, que tenemos que analizar fríamente las cosas, pero lo que tenemos que decir claramente es a la hora del discurso, a la hora de la argumentación y a la hora de encadenar sabiamente los criterios orientadores del derecho para llegar a una conclusión jurídica seria frente a un criterio de libertad. Dijo la señora fiscal que eran personas desconsideradas. Es una interpretación respetuosa que yo no comparto. Porque si vamos a hacer un análisis del artículo 310, en ninguna parte dice que ser desconsiderado es una motivación para una medida de aseguramiento. Dirán, no, es que el derecho es como construir una casa de ladrillo y uno los coloca como quiere. Es verdad, así lo dice un autor. Pero los ladrillos, para que funcionen, tienen que estar colocados dentro de una regla de lógica. También habló la señora fiscal del secuestro simple. Dice que afectaron la dignidad de la mujer, que el caso de Caterina la manosearon. Entonces, señora fiscal, ¿por qué no nos imputó aquí los actos sexuales violentos? Injuria por vía de hecho. O injuria por vía de hecho. Depende del nivel del manoseo y hasta dónde llega. Porque estamos hablando de hechos y estamos tomando consideraciones jurídicas frente a aspectos que no fueron llevados a esa categorización. Dijo la
la señora fiscal refiriéndose a una funcionaria del Estado. Igual lo dijeron desde otra parte, que una funcionaria del Estado, que qué podemos esperar de ella. ¿Qué podemos esperar nosotros de la justicia, señor juez, esta noche, si no aplicamos los criterios orientadores de la justicia? Yo también lo digo, ¿qué esperamos de la justicia si no analizamos los criterios de ella? Se habló de que había una organización de personas. Y entonces en ese campo de organización de personas se confundieron parámetros del artículo 310. Y ese error no se puede cometer, señor juez, si estamos en un Estado social de derecho. Si estamos en una dictadura, lo podemos hacer. Se habló, en organización de personas, se habló de probable vinculación con organizaciones criminales. Y que porque, entendí yo así, eso era más fácil de demostrar que la pertenencia a una organización criminal, que es el numeral séptimo. Entonces se fueron por el más fácil, pero cuando uno habla de probable, señor juez, el concepto de probabilidad es un concepto muy serio. Una cosa es la probabilidad, otra cosa es la posibilidad y otra cosa es la presunción. Y si uno mira los estadios del conocimiento, tema que muy poco se habla aquí en Palo Quemado, cuando uno parte de abajo hacia arriba, encontramos que está la posibilidad y que solamente la posibilidad se convierte en probabilidad cuando hay un fundamento suficiente para que así sea. Le coloco un ejemplo, señor juez, yo sé que usted es muy analítico. Si yo me encuentro una vainilla y un arma de fuego, yo puedo decir a nivel de posibilidad que la vainilla fue eyectada por esa arma de fuego. Es una posibilidad. Pero cuando yo lo someto al rigorismo de un balístico que me diga que de acuerdo a las características, a nivel de principio de criminalística de probabilidad, esa vainilla salió de esa arma, efectivamente estoy en un campo de probabilidad. Y cuando yo me atrevo a lanzar un argumento por encima de eso, estoy en un plano de presunción. Y cuando convenzo al juez en un juicio, estoy en un plano de certeza. Pero aquí no podemos hablar de probabilidad sin una forma que nos diga a través de una inferencia razonable cuál es la probable vinculación con organizaciones criminales. Ni podemos decir que porque una persona ha tenido alguna situación penal es proclive al delito, cuando para hablar que una persona sea proclive al delito, señor juez, se requiere una perfilación criminal. Yo no la he visto todavía. Y la perfilación criminal, señor juez, tímidamente la ha contemplado el Código en su artículo 251, cuando hay un patrón de conducta que permite establecer una identificación. Es un criterio orientativo y no una forma de interpretar situaciones humanas para sustentar una medida de aseguramiento. Y se habló de que todo se hizo en el sector, porque había un manejo quizá, dijo la Fiscalía. Eso es presunción. Pero es una presunción que no pasó reglas de probabilidad ni de posibilidad. Y cuando una presunción no pasa las reglas de posibilidad ni probabilidad, se convierte en una especulación, cambia de contexto. No podemos afirmar aquí, señor juez, que porque se presentó una conducta en Kennedy era porque había un manejo, y que afortunadamente la SIJIN pasaba por allí y le colocó fin a ese manejo. Ese tema de que pasaba por allí podría discutirse a futuro, a ver si ese pasaba era tan ocasional como se plantea en los informes. Este no es el momento para llegar a ese debate. Que consiguen vehículos para la fuga. Estoy contestando, señor juez, en el orden que la Fiscalía lo planteó.
Aparte que yo sé que usted es una persona no ocupada, pero estoy defendiendo 6. Y me toca ser muy juicioso en mis planteamientos para no defraudar intenciones de quienes están aquí a la expectativa de algo que puede ser o no ser. Consigan vehículos para la fuga. Eso es interpretar 2 veces el tema del hurto en su distribución de funciones. Es interpretar 2 veces el tema de la comunicabilidad de circunstancias. Es decir, lo que hace el de adentro se transmite al de afuera, lo que hace el de afuera se transmite al de adentro cuando hay un propósito común, hay una identidad de tipo y hay un concurso voluntario de acciones o de omisiones. Pero eso es para crear un tipo, no para juntar una medida de aseguramiento. El uso de esposas. Las esposas presuntamente al interior de un vehículo. También desbordan esa órbita de ese parágrafo, porque precisamente hacen parte de algo que lo ubicaron primero en la modalidad, luego en la gravedad y luego en inferencia razonable, y todo apunta a lo mismo. Es una mezcla imposible, hablando de derecho. Se habla de la simulación de un arma de fuego. Ahí la señora fiscal aterrizó un poco en lo que ya había dicho anteriormente, que estaba hablando de armas de fuego como tal. Ahora cambió su discurso a simulación, pero todo encaminado, señor juez, al tema de ese encabezado del 310. Encabezado que no se le hizo ese barniz del 295, del 306. La Fiscalía habló igualmente o complementando lo que dijo la Fiscalía de la probable vinculación de organizaciones criminales, ya eso lo analicé. Luego habló del numeral segundo, el número de delitos y la naturaleza de los mismos. Señor juez, tenemos que ser realistas. En nuestro contexto colombiano, cada vez que hay una imputación se sobrecargan las imputaciones. Y esa sobrecarga de imputaciones busca justamente que este artículo tenga cabida, ese numeral. Pero ese artículo solo, ese numeral solo, se estrella contra el otro cuando dice que la calificación jurídica no será la base para una solicitud de una medida de aseguramiento. Y me sorprende a mí que la señora fiscal en su petición había hablado primero del tema del hurto y después dijo que el patrimonio económico era lo menos relevante. Entonces, si ya lo había analizado como un requisito para una inferencia, ahora lo enfría, diciendo que era lo menos relevante, cuando todo el análisis que había hecho de inferencia razonable y de elementos materiales probatorios apuntaban hacia eso, hacia la relevancia del hurto. Pero al final dijo que era menos relevante, palabras textuales como yo las copié. El patrimonio económico sería lo menos relevante, señor juez. Entonces, ¿qué es lo relevante? Luego pasó al numeral quinto, el uso de armas blancas, que ya se había analizado en otro contexto también.
Y luego se refirió al 2535 del 2003, realmente no es del 2003, es del 93, distinguida fiscal, de pronto sea un lapsus lingüe que es entendible en el fragor de estas audiencias tan largas. El 2535 del 93, el que regula el tema de las armas de fuego, no de 2003. Y luego se refirió al señor José Eduardo Paredes, con esa inclinación a la actividad delictiva, y no nos trajo la inferencia razonable para mirar, señor juez, cómo esa inclinación a la actividad delictiva era una inferencia para que usted llevara tras las rejas a este ciudadano, y de paso cómo esa inclinación a esa actividad delictiva arrastró a los demás. Cuando los periódicos dicen que la jefe de la bandola, si podemos llamarla así, era la patrullera, que era la que direccionaba, entonces uno se confunde entre la prensa, los rumores de los pasillos y lo que aquí se dice. Y el código, lo único que dice el código, señor juez, es que aquí estamos cambiando el código por unas interpretaciones distintas. Iba a decir sesgadas, pero me arrepentí porque no quiero ofender a nadie. Pero los sesgos no son mala intención, señor juez, los sesgos son interpretaciones que uno hace de algo equívoco. O sea, se salió de la interpretación que es y se fue por otra, es un sesgo. Yo estuve buscando el 310 para ver cómo podía encajar yo a una persona que tenía una inclinación a ser delincuente, el criminal nato del Lombroso. Estuve buscando por Lombroso y no encontré. Luego me fui a Ferry y no encontré, y me fui al 310 y me encontré algo, pero dije, esto no cuadra. En numeral 4 dice, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Eso sí es lo que complica el artículo 310, eso. Y la señora fiscal lo que tenía que demostrar era que el señor José Eduardo Paredes no tenía una proclividad al delito, sino que tenía una sentencia condenatoria vigente por delito doloso o preterintencional. Y no lo hizo. Entonces, cuando uno vende la idea con el sesgo, produce un efecto con sesgo. Y los jueces colombianos no pueden producir efectos con sesgos, sino efectos con la línea recta del derecho, sin más condicionamientos que el imperio de la ley. Luego pasó al artículo 312. La no comparecencia al proceso. Y habló de que, si bien las familias estaban aquí, pues no era una prueba que tuvieran arraigo. Que de pronto la patrullera tenía arraigo, pero como la policía la iba a echar, eso es una situación mucho más, un poquito en la tabla que hay, mucho más abajo de la presunción. Es una especulación, y la policía la va a echar. Ya se vislumbró, señor juez, el proceso que se lleva por ley 1015-2006, combinada con 734-2002, o por una situación discrecional que todavía no se ha producido, sino en la imaginación muy respetuosa de la señora fiscal. Y se habló de que estos ciudadanos, porque no han perdido esa calidad, ni han sido vencidos todavía, gozan de la presunción de inocencia. Y nadie tenía por qué mostrarlo en los periódicos como responsable de cosas que todavía no se les han probado. Pero ese es un tema para otro momento, señor juez. Pero dijo la Fiscalía que tenían un desinterés por sus congéneres. Yo busqué en el artículo 312 cómo podía encasillar yo ese desinterés por sus congéneres y no lo encontré.
eso es también, señor juez, especulativo. También dijo la distinguida fiscal que las penas o las medidas no privativas de la libertad no son suficientes, pero no dijo por qué ni cuáles. Cuando la norma es muy clara y le dice a quien pide la medida, le dice claramente, señor juez, dice el artículo 307, en un parágrafo que fue incorporado por el artículo primero de la ley 1786 de 2016. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Parágrafo segundo del artículo 307. Y tiene 8 posibilidades. Yo quedé esperando, ansioso, que desarrollaran cuando menos una. Y nadie se acercó siquiera a tratar de montarse en ese caballo para lanzar al señor juez en una carrera de intenciones la posibilidad de llegar primero en la línea de convencimiento de una decisión como esta. Y pienso que las argumentaciones, hasta de pronto la mía, han quedado en deuda con usted, señor juez. Porque requerimos de una mayor profundidad para lanzar al vacío de la incertidumbre a estas personas tras los goznes enmohecidos de una prisión. Y la señora fiscal, por último, luego de cerrar esa brecha de que habló de que no eran suficientes las no privativas de la libertad, para cumplir eso que dice allí, señor juez, qué pena que me devuelva un poco porque es que se me ha olvidado algo. Para garantizar esos fines de la medida de aseguramiento, habría que estudiar las no privativas de la libertad para solicitar una privativa de la libertad. Y tengo que ir de lo menos a lo más. Pero ¿cómo voy a garantizar yo los fines de una medida en mi petición si no he analizado los fines del 295, que son los desarrollos constitucionales que luego se desbordan en el 306 y en el 308? Terrible. Pero la señora fiscal al final nos habló de la proporcionalidad en sentido estricto, pero no nos dijo de dónde salía, como lo he dicho yo acá. Si el profesor Robert Alexis escuchara esto, seguramente hubiera optado por el suicidio esta noche. Porque realmente, señor juez, no podemos hacer esas valoraciones en un ámbito tan superficial. Para llegar a la proporcionalidad en sentido estricto, tengo que pasar por acá, por acá, por acá, por acá, y llegar aquí antes de la razonabilidad. Luego dijo la distinguida fiscal que era idónea la medida. Criterios de idoneidad, yo realmente no los he encontrado. No he encontrado el tema de idoneidad en el código para justificar un tema de una medida. Y nos habló, por último, la señora fiscal, de los criterios que era necesaria, ni siquiera los criterios, estoy yéndome más lejos. Habló de que era necesaria y dijo que lo era porque no se observa una menos lesiva. Yo pregunto, ¿con cuál la comparó para llegar a esa conclusión?
No se observa una menos lesiva. ¿Dónde, distinguida fiscal, dónde comparó usted la forma de que había una menos lesiva para decir que no se observaba esa situación particular, concreta, específica? Y esto, señor juez, para aterrizar en una idea final. La idea final, señor juez, es que yo le solicito esta noche a usted como un juez constitucional y cuando hablamos de constitucional nos referimos no solamente a la norma de normas internas, sino a ese bloque que viene de afuera, que usted tocó en su primera decisión, ese bloque de constitucionalidad. Y luego, descendiendo a la ley, que es el único imperio al cual usted está sometido, usted no tiene que hacerle caso ni a mí, ni a la Fiscalía, ni al Ministerio Público, ni a la víctima, ni a nadie, sino a la ley. Nosotros aquí hablamos y pedimos, pero usted solamente le hace caso a la ley. Por eso yo trato de colocarle la ley aquí, de manera simbólica. Ya usted en su leal saber y entender tomará la decisión que corresponda en derecho. Pero esto para pedirle, señor juez, para decirle esta noche que por no darse ese análisis de los contenidos constitucionales por parte del peticionario, que es la Fiscalía General de la Nación, por no desarrollarse esos criterios, no se imponga una medida de aseguramiento en contra de las 6 personas que yo represento. Porque de hacerlo, salvo mejor criterio de la presidencia de esta audiencia, estaríamos en un terreno de responsabilidad objetiva meramente, trasladado al campo específico de las inferencias razonables. Es decir, me daríamos solamente un tipo penal desarrollado con una inferencia razonable en un estadio primigenio a nivel de posibilidad para llegar a entender que lo que está por encima de eso, que es la interpretación de esos test de proporcionalidad, es una situación secundaria y eso sí sería matar el derecho. De esa manera, distinguido juez, esta defensa reitera que usted, una vez analizados los argumentos que se han expuesto, tenga bien esta noche, siendo un juez justo, no imponer una medida de aseguramiento en favor de estas personas que yo represento. Muchas gracias. Correcto, doctor, muy amable. Si me da 5 minuticos, dejo el suplente mientras voy al baño, señor juez. No hay ningún inconveniente, doctor. Muchas gracias. Está bien.